Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. En esta ocasión vamos con un reloj muy interesante dentro del catálogo de Casio. Vamos a ver nuevamente algo de la línea MTP y siempre es grato darnos cuenta de la gran variedad de opciones que podemos encontrar aquí, tanto en diseño, estilo e incluso en materiales, lo que la convierte en una gama muy versátil. Ahora, el modelo que veremos hoy es uno que apuesta claramente por un enfoque deportivo y analógico, con una estética que toma referencias visuales de los relojes de buceo. Justamente por eso, pienso que ha tenido una muy buena aceptación y que es un reloj muy buscado. ¿Cómo nos llega y qué nos ofrece en este primer contacto? Vamos a verlo. Les cuento que este reloj me llegó por mensajería directa hasta mi ubicación, como normalmente lo hago, aprovechando que AliExpress me permite elegir los modelos que puedo presentar aquí en el canal. Para quienes aún no la conozcan, AliExpress es una plataforma de compras en línea donde distintas tiendas ofrecen de todo, desde relojes, tecnología y hasta moda, generalmente a precios bastante competitivos. Además, aquí y también en la descripción del video les voy a dejar el enlace directo a este producto, junto con algunos códigos de descuento que pueden usar en casi cualquier artículo, incluido este mismo modelo por si les interesa. En mi caso, el envío tardó alrededor de 8 días en llegar a la Ciudad de México, aunque como siempre, revisen el tiempo estimado según su ubicación o región. Vemos que el reloj llega con un segundo protector de burbujas, y para quienes reconocen fácilmente el modelo, aquí lo tenemos indicado en esta etiqueta como MTP VD01, junto con otros datos como su lugar de origen. Ya por dentro, seguimos con nuestras ya inseparables cajas de envío, cajas de resguardo o estuche o como gusten llamarlas. En este caso es una caja metálica, sencilla pero óptima para resguardar el reloj posteriormente. Siempre lo menciono porque hay personas nuevas en el canal y puede ser la primera vez que ven este tipo de videos. Y claro, no olviden suscribirse. Ya para acceder al reloj, simplemente tenemos que separar esta tapa hacia arriba. Aquí vemos el acrílico con el texto indicando la marca Casio. Al frente nos dejan la tarjeta informativa, donde se indica el módulo y el modelo. Como dato importante, estas tarjetas vienen en blanco cuando son copias, así que esto es una buena señal. De este lado y un poco ajustado, tenemos primero la tarjeta de garantía, que se puede desplegar. En este caso no viene sellada, pero no hay problema. Después también se incluye la guía del usuario, con varios números de módulos a los que aplica. Viene en varios idiomas y con algunos gráficos descriptivos. Aquí ya se alcanza a percibir algo del costado del reloj, así que solo resta retirar esta esponja, la dejamos de lado, ya no queda nada más por dentro. Y ahora sí, aquí va saliendo este Casio MTP, vean esa combinación de negro y plata. Desde el primer vistazo ya deja ver una imagen muy cercana a los relojes de buceo. Incluso pensaba que su tamaño sería un poco más sutil, pero no, sí se percibe algo generoso. Pero mejor, ya sin todo su embalaje podemos ver mejor el reloj. Al tomarlo, de inmediato se siente que el peso se concentra principalmente en la caja. Según lo que leí, debe andar alrededor de los 79 gramos, y eso se percibe en mano. De esta forma también vemos que la correa no es para nada delgada, y no es para menos, ya que por la estética del reloj lo acompaña muy bien, está fabricada en resina con una sensación suave al tacto, y a pesar de su grosor, sí tiene buena flexibilidad. En ese sentido me recuerda mucho a lo que encontramos en algunos G-Shock. Estéticamente es casi lisa, con hoyuelos suficientes y solo tenemos estos salientes que ayudan a que el sujetador no tenga tanto juego. Y acerca de los pernos, encontramos estos dobleces, que más que ayudar a la transpiración, parecen estar pensados para minimizar el estrés en movimientos bruscos. Cuenta con un sujetador móvil perforado y un muy buen detalle es que la hebilla es de acero, algo que incluso viene indicado en la parte posterior. Sin duda esto suma bastante tanto la resistencia como la buena percepción de diseño del reloj. Pasemos ahora a la caja del reloj. Aquí encontramos una caja con un diseño claramente inspirado en relojes de buceo, algo que se nota desde el primer vistazo. En cuanto a dimensiones, estamos hablando de un diámetro de 45 milímetros, lo que explica esa sensación de reloj grande y robusto en mano. Viéndolo de forma horizontal, no exagera en su grosor, ya que es de solo 10 milímetros, además de contar con cuernos cortos, lo que ayuda a que se asiente mejor. La caja está fabricada en acero inoxidable con un acabado plateado y superficies mayormente pulidas, generando un contraste interesante frente a la carátula negra y la correa de resina. Justo en los cuernos se aprecia un acabado cepillado, que no parece un error, sino más bien parte del diseño. Del lado derecho encontramos los protectores de la corona, que también es de acero, sin adornos, es una corona algo pequeña pero bien integrada al conjunto. Otro punto atractivo es el bisel, con un buen brillo y un grabado profundo, además de estar entintado en negro en toda la graduación. Esto es positivo, ya que aunque el color se llegue a borrar con el uso, el grabado se mantiene. Eso sí, hay que mencionar que el bisel es totalmente estético, ya que es fijo y no se puede girar. En general, estamos frente a una caja bien terminada, sin excesos, que transmite una sensación muy firme en sus acabados. En la parte trasera nos damos cuenta de que la tapa es de acero inoxidable y va fija a presión. Aquí tenemos esta pequeña pestaña que sirve para poder abrirla. También podemos comprobar que se mantiene el número de módulo 5058 y el modelo, tal como viene indicado en la tarjeta.
además de un grabado limpio y bien hecho de la marca Casio al centro. Alrededor se especifica que la caja es de acero, además de su resistencia al agua. En este caso es de 5 bar, es decir 50 metros, por lo que no está pensada para buceo, pero sí nos va a resistir sin problema el contacto casual con el agua, como lavado de manos o lluvia. Al regresar a su carátula se refuerza claramente esa inspiración en los relojes de buceo. Tenemos una carátula en color negro mate, muy bien contrastada, que ayuda bastante a la legibilidad. Los índices horarios son grandes y aplicados, en su mayoría circulares, con un índice doble a las 12 en punto, lo que facilita la orientación rápida. En los puntos cardinales se utilizan índices rectangulares. Las manecillas son anchas y de buen tamaño, con un diseño claramente deportivo. La manecilla de los segundos incorpora un detalle en color rojo cerca de la punta. A las 3 en punto encontramos la ventana del fechador, en fondo blanco para contrastar, algo pequeño pero sirve. Al centro superior se aprecia el logo de Casio, mientras que en la parte inferior se indica la resistencia al agua de 50 metros de forma discreta. Ya hablando de la iluminación, este reloj solo cuenta con lumen en las manecillas, no en los índices como esperaríamos al ver su carátula. Por lo tanto, no es un apartado que destaque demasiado, suficiente para una lectura rápida pero sin más pretensiones. Ahora vamos con el ajuste de la hora. Al tratarse de un reloj analógico de cuarzo, el proceso es bastante sencillo. Primero, al jalar la corona a la primera posición, podemos ajustar la fecha, tomando en cuenta si el mes es de 30 o 31 días, así como los años bisiestos. Ya en la segunda posición, el segundero se detiene, y desde aquí podemos ajustar las manecillas siempre girándolas en sentido horario hasta dejar la hora correcta. Una vez hecho esto, solo regresamos la corona a su posición original y listo. Ya colocado en la muñeca, el reloj muestra claramente su enfoque deportivo y robusto. Para referencia, mi muñeca es de 16.5 centímetros, que considero delgada, y aún así el reloj se percibe con mucha presencia, sin llegar a sentirse exagerado. El diámetro de 45 milímetros se nota visualmente, pero los cuernos cortos ayudan a que el reloj se asiente mejor de lo que uno podría pensar, repartiendo bien el peso y manteniéndose estable. La correa de resina acompaña bien el conjunto y aporta comodidad desde el primer momento, reforzando esa sensación de reloj pensado para el uso diario. Con este primer vistazo ya podemos darnos una idea de lo que ofrece este Casio MTP VD01. Es un reloj que desde el inicio apuesta por una estética robusta, con una clara inspiración en el estilo de buceo, materiales cumplidores y una construcción que transmite una buena sensación de solidez en mano. Ahora, no voy a evitar mencionar que el bisel es completamente estético y no funcional. La resistencia al agua se queda en 50 metros, por lo que no es un reloj para buceo real, y la iluminación es bastante básica. Si esta pieza es de su interés y desean adquirirlo desde AliExpress, su precio al momento del video fue de $45 estadounidenses. Eso sí, recuerden siempre verificar los posibles impuestos aplicables según su país o zona de envío. Aquí mismo les dejo el enlace directo a este modelo junto con algunos códigos de descuento para que puedan obtener un ahorro adicional y de paso apoyar al canal. Y ahora díganme en los comentarios qué les parece este reloj, ¿aún dudan de que sea original? ¿Cómo les ha ido comprando en AliExpress? Por lo demás, si les gustó el video dejen su like, suscríbanse, es rápido, es gratis, ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.